Una vez más les quiero dar la bienvenida a el ministerio La Gloria del Cuarto Ángel. Y por gracia de Dios nos estamos dando cita una vez más para poder así avanzar en nuestra serie de presentaciones que, como ya vimos, es verdad presente para nuestros días. Y lo que queremos hacer es en sí ahora tocar otra parte de la misma escritura que hablamos la vez anterior, pero ahora hablaremos acerca de los engaños de Satanás que ha propagado al mundo entero porque sabe que le queda poco tiempo y el nombre del juego para él es el engaño. Así que ahora comenzamos en nuestra presentación y vemos que hoy en día nuestra presentación se titula El engaño de la evolución. Una vez más, nuestra presentación se titula El engaño de la evolución. Y vemos aquí en nuestra primera cita, donde nos habla acerca donde engaña al mundo entero. Y esto lo sacamos de Apocalipsis 12, versículos del 7 al 9, que son los versículos que preceden a lo que hablamos la vez anterior. Dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 12, versículo del 7 al 9. Así que este es el nombre del juego para él: engañar a toda la humanidad para que se pierda y no llegue a obtener la salvación comprada por el Señor Jesucristo. Así que al avanzar aquí vemos que uno de esos engaños, el que hoy en día se ha propagado como pólvora, es el engaño de la evolución. Y vemos aquí a la persona que habla acerca de la teoría de la evolución, o la persona a la cual se le adjudica el haber comenzado con ella. Y dice Carlos Darwin o Charles Darwin. Y vemos aquí en esta diapositiva: Charles Robert Darwin, comúnmente conocido como Charles Darwin, también llamado Carlos Darwin en parte del ámbito hispano, fue un naturalista inglés, reconocido por ser el científico más influyente y el primero, compartiendo este logro de forma independiente con Alfred Russel Wallace, de los que plantearon la idea de la evolución biológica a través de la selección natural, justificándola con su obra El origen de las especies, publicada en 1859, con numerosos ejemplos extraídos de la observación de la naturaleza. Ahora nos sigue diciendo: así postulaba que todas las especies de seres vivos han evolucionado con el tiempo a partir de un antepasado común, mediante un proceso denominado selección natural. La evolución fue aceptada como un hecho por la comunidad científica y por buena parte del público en la vida de Darwin, mientras que su teoría de la evolución mediante selección natural no fue considerada como la explicación primaria del proceso evolutivo hasta los años 1930. Actualmente constituye la base de la síntesis evolutiva moderna. Con sus modificaciones, los descubrimientos científicos de Darwin aún siguen siendo el acta fundacional de la biología como ciencia, puesto que constituyen una explicación lógica que unifica las observaciones sobre la diversidad de la vida. Esta fuente la agarramos de Wikipedia. Así que al avanzar ahora en esta otra nos dice: Darwin fue un naturalista que recorrió el mundo a la edad de 22 años en un barco llamado HMS Beagle, estudiando las variaciones de los seres vivos y comparándolos con los fósiles que iba recolectando en las Islas Galápagos. Se interesó en observar a los pinzones principalmente, ya que estas aves presentaban variaciones en sus picos debido a las diversas formas de alimentación, relacionándolo con la adaptación, llegando a la conclusión
que los seres vivos han cambiado a través del tiempo. Y esto nos dice, Alfred Wallace, por su propia cuenta, también investigó estas variaciones de los seres vivos, llegando a conclusiones muy similares a las de Darwin, dándole a conocer su trabajo, y el 1 de julio de 1858, ante la Sociedad Linneana de Londres, publicaron un escrito en conjunto sobre su teoría de la evolución a través de la selección natural. Dicha teoría explica que los seres vivos han cambiado poco a poco a través del tiempo y que todos los seres vivos provenimos de un ancestro común y por lo tanto hay un origen único para todos los seres vivos. Y nos dice, un año más tarde, en 1859, Darwin publicó su famoso libro El origen de las especies, presentando su teoría con una mayor cantidad de observaciones y una mejor argumentación. La selección natural nos dice que los seres vivos mejor adaptados a su ambiente sobreviven y los menos adaptados mueren. Las características favorables que les permitieron sobrevivir a estos seres vivos las dejan a sus descendientes de generación en generación. Actualmente, la teoría de la evolución constituye la base de las ideas evolutivas de la biología moderna. Así que esto es lo que hoy en día se ha enseñado a diestra y siniestra en televisión, en radio, en el internet, en las escuelas, y esto es la base de lo que se nos enseña cómo comenzó el hombre, cómo comenzó la vida en la tierra. Así que al avanzar aquí, esto que vamos a leer es la complementación de la teoría de Darwin acerca de la evolución. Y ahora vemos a esta otra persona que es George Lemaitre o Jorge Lemaitre. Y dice, George Henry Joseph Edward Lemaitre fue un sacerdote jesuita belga, matemático, astrónomo y profesor de física en la sección francesa de la Universidad Católica de Lovaina. Fue el primer académico conocido en proponer la teoría de la expansión del universo, ampliamente atribuida de forma incorrecta a Edwin Hubble. Igualmente fue el primero en derivar lo que se conoce como la ley de Hubble-Lemaitre, e hizo la primera estimación de lo que ahora se llama la constante de Hubble, que publicó en 1927, 2 años antes del artículo de Hubble. Lemaitre también propuso lo que se conocería como la teoría del Big Bang, del origen del universo, a la que llamó hipótesis del átomo primigenio o el huevo cósmico. Esta cita o esto que leemos lo agarramos de la fuente de Wikipedia. Ahora nos sigue diciendo en esta otra, la teoría del Big Bang o teoría de la gran explosión es actualmente la mejor explicación, según ellos, que han elaborado los científicos sobre el origen y evolución del universo. Esta teoría toma como base la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Inicialmente, la teoría del Big Bang fue propuesta y defendida por el físico jesuita George Lemaitre, y su versión actual es obra de muchos científicos. Ahora, siguiendo esto, dice, esta teoría propone que el universo en un principio estaba concentrado en un punto con alta densidad y temperatura prácticamente infinitas. De pronto, por alguna razón que aún no es clara, este punto comenzó a expandirse, provocando una gran explosión. La materia salió despedida a todas direcciones y a grandes velocidades, que fue lo que creó el universo hace 13.800 millones de años. Evidencia de esta gran explosión, según ellos, es que el universo aún continúa expandiéndose y las galaxias se están alejando a velocidades muy grandes. O sea, esto es el complemento de la teoría de la evolución. El otro de Darwin solo enseñó cómo se desarrollaron las diferentes especies según él, y esta otra persona, George Lemaitre, que era un jesuita por cierto, es la persona que comenzó con la teoría de la explosión, de la creación del universo, las galaxias, las estrellas, todo eso es idea de esta otra persona. Así que ahora, al avanzar aquí, vemos que nos dice el Big Bang. La idea del Big Bang comenzó con un astrónomo sacerdote jesuita belga,
Jorge Eduardo Lamatre. De acuerdo a Isaac Asimov, Lamatre pensó que esta masa no debía tener más que unos años luz en diámetro, a lo mínimo 2 años luz o alrededor de 12 trillones de millas. Para 1965, esa cantidad fue reducida a 227 millones de millas. Para 1972, a 71 millones de millas. Para 1974, a 54.000 millas. Para 1983, a una trillonésima del diámetro de un protón. Y ahora, vean, absolutamente a nada. Una singularidad, dice Bolton David Heiser. En otras palabras, fue reduciendo al punto que llegó a solamente a formar un punto de donde comenzó la explosión, de acuerdo a lo que ellos enseñan, lo cual es una completa tontería si ustedes utilizan la lógica. Pero bueno, la Biblia dice que el tonto dice en su corazón que no hay Dios. Avanzando aquí, nos dice ahora en esta otra, la visión humanista dice: increíble, una gran explosión hizo este mundo de la nada. Eso es lo que cree la versión o la visión humanista. Y esa cosmovisión humanista es basada en la evolución, donde en la evolución el hombre es Dios y no le da cuenta a nadie. Esa es realmente la realidad. No quieren tener que dar cuentas a nadie. Por eso también hacen hasta lo imposible por negar la existencia de Dios y le atribuyen al universo un poder de Dios. Ahora, eso es la versión humanista, pero ahora vemos la visión creacionista, que dice: increíble diseño. Tiene que haber un diseñador inteligente. Esta es la cosmovisión creacionista, donde dice que Dios es Dios y juzga a todos los hombres. Estas son las dos visiones que se contraponen, o las dos cosmovisiones. Ahora, vemos en esta otra diapositiva leyes en guerra. Y veamos lo que nos dice el evolucionista Arthur Keith. La ley de Cristo es incompatible con la ley de la evolución. Aún más, las dos leyes están en guerra una con la otra. Así que, ¿por qué? Yo les voy a decir por qué. Porque la evolución tiene todo volteado al recuento del Génesis. Y para eso vemos en esta otra diapositiva, no voy a entrar en todos los detalles, pero sí van a ver algunas de las cosas por las cuales están en contra, por las cuales están en guerra una con la otra. Y vemos que nos dice aquí, creación en contra de la evolución. Y vemos que en la creación, la tierra es creada primero. En el recuento del Génesis, la tierra es creada primero. En la evolución, el sol es creado primero. En la creación, la tierra sale del agua. En la evolución, el agua sale de la tierra. En el recuento del Génesis, el hombre trae la muerte. En la evolución, la muerte trae al hombre. En la creación, Dios crea al hombre. En la evolución, el hombre crea a Dios. En la creación, la tierra era perfecta al principio. En la evolución, la tierra no era perfecta al principio. En la creación, muchas especies al principio, como vemos en el Génesis 1. En la evolución, como ya vimos, de acuerdo a Carlos Darwin, hay un solo ancestro común para todos los seres vivientes. Así que esto simplemente, a manera rápida, podemos ver cómo una está en contra de la otra, diametralmente opuestas una de la otra. Así que ahora vemos esto que nos dice Hitler. Él dijo: si dices una mentira por suficiente tiempo, fuertemente y bastante a menudo, la gente la creerá. Esto es lo que él enseñó. Y esto está en el Tercer Reich, en la página 38. Así que esto es lo que él enseñó durante el tiempo que él reinó o gobernó a Alemania. Y vemos que no tan solo eso, dice,
las personas son más propensas a creer una gran mentira que una pequeña. Adolfo Hitler. Y no tan solo eso, él mismo creyó en la gran mentira de la evolución, No por nada se dedicó a destruir o a erradicar a los judíos y a todas las otras razas que había en Alemania para tener una raza pura, que es lo que él aprendió de lo que es la teoría de la evolución de Darwin. Así que él era un amante de eso, por eso es de que tenemos la raza ariana, que es lo que ellos promovían en el tiempo del Tercer Reich. Así que vemos que nosotros en nuestro ministerio no estamos en contra de la ciencia. Esa es la realidad. Lo que sí es que no estamos en contra de la ciencia, solo en contra del veneno mezclado en los libros de ciencia. Eso es lo que estamos en contra del veneno, de las mentiras que están en los libros de ciencia. Así que vemos ahora el significado o el meaning. Y dice, ahora la palabra evolución tiene muchos significados, pero solo uno es científico. Acuérdense de eso. Solo un significado en la palabra evolución es científico. Así que veamos aquí, science o ciencia, la prueba científica. Y la prueba científica nos dice, la prueba científica significa que los hallazgos tienen que ser observables, repetibles y verificables por otros. Tiene que pasar estas tres cosas para que pueda ser pasado como ciencia. Ser observable, repetible y verificable por otros. Así que eso lo vamos a aplicar ahora con lo que es la evolución o la teoría de la evolución, como hablamos. Nuevamente en la diapositiva que vemos aquí nos dice la palabra evolución tiene muchos significados, pero solo uno es científico. Y vemos esto en la primera definición de la palabra evolución, que es la evolución cósmica. Dice, esto es el origen del tiempo, el espacio y la materia, es decir, el Big Bang. Y esto, en realidad, o el Big Bang, como vemos, el Big Bang no pasa la prueba científica, por lo tanto es solo fe. Y la razón que no pasa la prueba científica es porque no es observable. Nadie estuvo ahí al origen, en el principio, para observar la gran explosión. La otra razón es de que no es repetible. Nadie puede constatar que eso ha sido repetido. Y la otra es porque no ha sido verificable por nadie más. Todo es basado en fe. Nada de esto es verificable y por lo tanto no pasa la prueba científica. La siguiente palabra o el significado de la palabra evolución es esta: evolución química. Esto es el origen de los elementos superiores a partir del hidrógeno. Ahora, vemos la tabla periódica de los elementos, los 105 elementos que vemos en la tabla. Y vemos que nos dice aquí, si el Big Bang produjo hidrógeno y algo de helio, ¿cómo es que los otros elementos evolucionaron a partir de estos? Lo cual no sucede. Eso es un completo disparate, una locura que pensaran o que piensen que todos los otros elementos surgieron a partir del hidrógeno y del helio. Eso no sucede y por lo tanto también no pasa la prueba científica. No es observable, no es repetible y no es verificable por otras personas. Ahora, la otra es evolución estelar y planetaria. Esto es el origen de los planetas y las estrellas. Y vemos que nos dice, nunca nadie ha visto una estrella formarse. Esa es la realidad. Y vemos que esto no lo decimos nosotros, sino los mismos que promueven esta así llamada ciencia. Dice, la vergüenza silenciosa de los astrofísicos modernos es que no sabemos cómo una sola estrella pudo formarse. Esto es Martin Harvard,
Science, volumen 231, marzo 7 de 1986. Así que vemos que ellos saben, y si alguien te quiere debatir esto, puedes tú estar seguro que nadie te va a enseñar en un punto en el cielo donde se ha formado o donde hayan visto formarse una estrella. Y vemos esto. No vemos formarla, pero sí vemos que hay explosión de estrellas. Y esto dice, alrededor de cada 30 años se puede observar una estrella explotar. A esto se le llama nova o supernova. Sí se ha visto estrellas explotar, pero jamás se ha visto una estrella formar. Esa es la cruda realidad y no hay ciencia que te pueda enseñar otra cosa. En otras palabras, esta otra definición tampoco pasa la prueba científica. No es observable, no repetible y no verificable. Nadie ha visto esto. Ahora la cuarta es evolución orgánica. Y eso se refiere al origen de la vida. Y vemos esto que nos dice aquí. Nadie sabe cómo una mezcla de químicos inertes espontáneamente se organizaron para formar la primera célula viviente. Esto fue dicho por Paul Davis, a Australian Center for Astrobiología, Macquarie University. Y nos dice en la parte de abajo, Davis fue una vez descrito por el Washington Times como el mejor escritor científico a ambos lados del Atlántico. Vean que el que era el mejor científico, el mejor escritor, de acuerdo al Washington Times, dice que no sabe cómo una mezcla de químicos inertes pudieron formar la primera célula viviente. O sea, en otras palabras, no tienen la prueba científica en su lado con referente a esta tampoco. Así que tampoco pasa la prueba científica. Ahora, la quinta es macroevolución, el cambio de una especie a otra. Y vemos que eso de el cambio de una especie a otra, la realidad es que no hay cambio de especies. Lo que sí vemos es de que hay variación dentro de las especies, donde un perro puede crear otro perro, ya sea chico, grande, peludo, sin pelo, cabezón o cabezón, con cola, sin cola. Eso sí existe, pero lo que no existe es el cambio de una especie a otra. En otras palabras, que un perro pueda dar un gato, o que un perro pueda dar una rata, o otro tipo de animales. Eso no es observable. Y dice, el ancestro común para todos los seres según Darwin no es más que una falacia, pues no pasa la prueba científica. En otras palabras, no es observable, no es repetible y no es verificable por nadie, como sabemos y como lo vemos nosotros hoy en día. Ahora vemos, como dije, grande o chico aún sigue siendo perro. Las variaciones no son cambio de especie. El perro, el lobo y el coyote probablemente tuvieron un ancestro común. Ahora vemos aquí esta ilustración clara. Si tú le enseñas a un niño, le pones esta gráfica, claramente te va a decir cuál no es parte de ellos o cuál no es como los otros. Es simplemente algo sencillo, algo lógico de explicar y algo fácil de entender para toda persona. Un perro no te va a dar otra cosa más que un perro. Y por lo tanto, la falacia del cambio de especies de una a otra no pasa la prueba científica, como ya lo dije. Ahora vemos lo que sí es científico y lo que sí pasa la prueba científica. Nos dice aquí, estos versículos pasan la prueba científica. Y vemos, y nos dice, y árboles que dan su fruto con semilla, todos según su especie. Versículo 12, que produzca la tierra seres vivientes, animales domésticos, animales salvajes y reptiles según su especie. Versículo 24 del Génesis capítulo 1. Así que lo que sí vemos es de que todo produce algo según su especie. Eso sí es observable, repetible y verificable.
Y esta frase aparece 10 veces en el primer capítulo del Génesis, simplemente para que sea una prueba para todos aquellos burladores que quieren hacer que las cosas se crean así solas y que pueden cambiar de una a otra. Eso no existe. Así que ahora entramos en la última, que es la sexta, y es la microevolución. Y esto es variaciones dentro de una misma especie. Y esta es la única que ha sido observada. En otras palabras, esto sí entra y sí pasa la prueba científica. Y eso es algo normal, que es lo que vimos en la diapositiva anterior, y que es lo que la Biblia confirma. Así que vemos que las primeras 5 en realidad son frases religiosas y no científicas. Esos significados de la palabra evolución, las primeras 5, son religiosas y no científicas, como ya lo vimos. No pasan la prueba de la observación, de la repetición y de la verificación. Eso es algo claro, como ya lo enseñamos. Ahora vemos esto nuevamente: ciencia, como nos dice en el diccionario Webster, que es el conocimiento sistematizado derivado de la observación, estudio, etc. En otras palabras, es parte de la prueba científica, que significa que los hallazgos tienen que ser observables, repetibles y verificables por otros. Ahora vemos, solo hay 2 opciones, como ya sabemos. La número 1 es: alguien hizo el mundo. O la número 2: el mundo se hizo a sí mismo. Y nosotros sabemos lo que nos dice en el Génesis capítulo 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. En otras palabras, fue Dios el creador de todas las cosas. Por otro lado, tenemos a los humanistas, que creen que el universo es autoexistente y no creado, como lo enseña el Manifiesto Humanista de 1933, principio número 1. Así que los libros de texto, vean, tienen la U en mayúscula para deificar al universo. En otras palabras, quieren hacer que el universo sea Dios. Así que vemos aquí el famoso Big Bang. Y vemos que dice: los humanistas creen que el universo es autoexistente y no creado. Pero lo que no se dan cuenta, en la simple palabra universo, ya están teniendo una gran complicación. Porque la palabra universo, cuando la dividen y la vemos como la vemos aquí, vemos que uni es una y verso significa frase hablada. En otras palabras, el universo es esto: y dijo Dios, hágase la luz, o hágase esto, o hágase todo lo que hizo en los días de la creación, los primeros 6 días de la creación. Así que vemos que esto es lo que significa universo, una frase hablada. Y es exactamente lo que vemos que Dios hizo al principio de la creación. Ahora, vemos esto. Dice: ¿la nada produce algo? Y obviamente sabemos que eso no existe. Dice: el universo observable pudo haber evolucionado de una región infinitesimal. Es algo tentador ir un paso más adelante y especular que todo el universo evolucionó literalmente de la nada. Vean, esto viene de Scientific America. Y esto lo habló Alan Guth y Steinhardt, Scientific America, mayo de 1984. Vean, ellos quieren hacer pensar que todo lo que vemos vino absolutamente de la nada, y que el universo creó todo esto de la nada. Esto es lo que creen, y esto es lo que enseñan a nuestros hijos en las escuelas. Ahora, vean, la línea de tiempo creacionista y la línea de tiempo evolucionista. La línea de tiempo creacionista ocupa un periodo de 6.000 años, como ya lo enseñé en la presentación anterior. Pero la línea de tiempo evolucionista ocupa un periodo de 20 billones de años, donde comenzó con el Big Bang, donde después, 4.6 billones de años atrás, la Tierra se forma y
3 billones de años aparece la tierra, la vida en la tierra, y el hombre viene a aparecer apenas hace 3 millones de años. Así que vemos una gran diferencia en estas dos líneas de tiempo. Uno hace creer que es fe y el otro quiere hacer creer que es ciencia. Pero vemos que en la primera dice, en el principio Dios, hace 6,000 años. Y la otra, las personas que creen en la evolución creen que en el principio polvo, porque obviamente de ahí fue donde se creó los planetas y las estrellas y todo lo demás que existe en el universo. Así que ellos creen que en el principio el polvo o la nada, pero nosotros los creacionistas creemos que en el principio Dios. Y como ya vimos, es algo que la ciencia comprueba que es así como lo enseñamos y como lo enseña el libro del Génesis. Ahora dice, Religious and Scientific Leaders Debate Evolution. Y dice, los medios y los libros de texto siempre tratan de hacer parecer que es ciencia contra religión. Ellos erróneamente asumen que la evolución es parte de la ciencia. Así que siempre ese es el debate. Quieren hacer creer que la evolución siempre es ciencia y que puede ser comprobable y que no hay forma de refutarlo. Pero la realidad es que ambos estamos hablando de fe, porque ninguno al principio estuvo cuando se crearon las cosas, ni en los 20 billones de años, ni 6,000 años atrás. Ninguna de las personas que hoy viven estuvo ahí para comprobar eso. Por lo tanto, ambos lados estamos hablando de fe, pero ellos siempre quieren hacer pensar que eso es un debate de ciencia contra religión. Ahora vemos nuevamente la línea de tiempo creacionista y la línea de tiempo evolucionista. Ahora vemos, como ya dije, ambas son religiones. ¿Por qué? Porque en todos los casos, ninguna de las personas estuvo ahí cuando fue creado el universo. ¿Okay? Ni tampoco pueden, ni lo observaron, ni es repetible, ni es verificable. En otras palabras, ambos estamos en el mismo lado. Es cuestión de fe. A diferencia que nosotros tenemos la historia, la arqueología y otros diferentes medios que nos dejan saber que lo que nosotros creemos es verídico. Y lo que ellos tienen simplemente es falacia, que no puede ser comprobable por medio de la ciencia. Así que vemos que ambas son religiones, pero el problema está aquí, es de que la religión de la evolución es sostenida por los impuestos. Eso es el gran problema, y eso es lo que enseñan a nuestros hijos en todas las escuelas desde que tienen uso de conciencia hasta el tiempo que salen de las universidades. Esto es con lo que son bombardeados, y esto es sostenido por los impuestos. Por eso es que hay tantos problemas hoy en día. Para eso vemos esto. Ahora, dice, en 1959, el presidente Eisenhower le pidió al Congreso $1 billón para el Departamento de Educación de Salud y Bienestar, el nuevo Fondo de Educación para la promoción y publicación de la nueva ciencia de la evolución. Dice, 10.500.000 se le fueron dados a la Fundación Nacional de Ciencia, con sus siglas NSF en inglés, para el nuevo currículo de 9 partes que enseñaría la evolución. La NSF proveería el currículo de estudio de ciencia biológica y los fondos para proveer los libros de texto a las escuelas públicas. Esto es de The Changing Classroom y el papel de la biología y ciencias en el currículo de estudio. Así que vemos que esto comenzó a enseñarse a partir de 1959, de ahí en adelante, cuando se empezó a promover esto con el dinero del gobierno. Y ahora aquí vamos a ver los resultados de este cambio. Y dice tabla de adoctrinación. Dice adoctrinación en la evolución antes y después del subsidio federal. Y si vemos antes de 1959, había de 2 a 3,000 palabras en los libros de texto hablando sobre la evolución. Y una vez que se dio el dinero para que se enseñara eso, para 1963 ya había más de 33,089 palabras en los libros de texto.
Y nos dice, el declive desde 1963 refleja la tendencia general a la baja del buen contenido en los libros de texto. Y el de abajo nos sigue diciendo, el porcentaje de textos dedicados a la evolución no ha disminuido, por lo contrario, ha aumentado exponencialmente. Y vemos que esto nos dice, viene de la Educational Research Analysis. Ahora vemos los resultados. ¿Cuál fue el resultado a partir de eso? Dice el porcentaje de muchachas de adolescentes que han tenido sexo premarital a partir de 1963, cuando se comenzó con esta política. Y vemos, como vemos aquí, las muchachas que han tenido sexo premarital de 15, 16, 17 y 18 años, vemos que se disparó hacia el cielo. Y vemos, llegando hasta la década de los 90, vemos la tendencia completamente a dispararse a partir de ese evento en adelante. Ahora vemos la siguiente, enfermedades transmitidas sexualmente, gonorrea, uno de los ejemplos, edades de 10 a 14 subió 385%. Y esto lo vemos también a partir de 1963. Aquí lo vemos en la parte izquierda, que son casos por cada 100,000 personas. Y esta fuente viene de The Center for Disease Control and Department of Science Resources. Ok, esta es otra de las gráficas. Ahora vemos la siguiente. Tasa de natalidad en jóvenes no casadas de 10 a 14 años de edad. Ahora aquí vemos que a partir de 1963 nuevamente vemos el incremento en el índice de nacimiento, que incrementó un 100%, y los embarazos subieron a un 553%. Eso es una vez que se comenzó a enseñar la teoría de la evolución. La siguiente gráfica nos dice porcentaje de nacimiento fuera del matrimonio en comparación con todos los nacimientos. Y vemos esta gráfica que al tiempo de la década de 1995, alrededor del 35% de todos los nacimientos eran nacimientos fuera del matrimonio. O sea que casi le pegaban a la mitad de todos los nacimientos. Y eso es a partir de 1963, cuando comenzó a enseñarse esto en Estados Unidos. Ahora, vemos esta otra gráfica. Los hogares sin padres vemos que los hogares sin padres representan un 53% de madres adolescentes, un 63% de suicidios en adolescentes, un 71% de abandono de enseñanza secundaria, un 85% de adolescentes en prisión y un 90% de niños fugados o sin hogar. Y esto que vemos, estas cifras simplemente explotaron, como los he mencionado, a partir de ese tiempo de 1963, cuando comenzó a enseñarse esto de la teoría de la evolución. Así que las cifras hablan, no las palabras, las cifras lo están reflejando. Ahora esta otra diapositiva o esta otra gráfica nos dice parejas no casadas viviendo juntos. Y nos dice aquí, antes de 1977, las parejas sin casarse representaban un número tan insignificante que la información de este grupo solo se registraba en los censos cada 10 años. Así que vemos también cómo incrementó exponencialmente, al punto que incrementó un 725% a la década de los 90. Así que vemos que está fuera de control, y eso es realmente los frutos de lo que ha sucedido a partir de ese evento. Ahora la siguiente nos habla de los divorcios. Y esto nuevamente vemos la línea de tiempo de 1963 y vemos que nos dice ahí, a partir de 1998 nos dice, la duración promedio de un matrimonio era de 7.2 años. Arriba del 50% de los primeros matrimonios terminan en divorcio y el 68% de los segundos matrimonios terminan en divorcio. Así que este es el índice, y también vemos nuevamente cómo se dispara la gráfica hacia arriba. Y esto lo tomamos de the US National Center for Health Statistics. Sí, esta es la otra de las gráficas. Ahora el abuso infantil también está registrado.
Dice, antes que la evolución fuera enseñada en las escuelas, vemos que estaba prácticamente en 1 a 2%, que realmente era muy, muy, muy bajo. Pero después que empezó a enseñarse la teoría de la evolución, incrementó un 2300%. Y dice, después que la teoría de la evolución comenzara a ser enseñada en las escuelas como ciencia. Así que vemos que subió un 2300%. O sea, es una locura pensar en estas cifras que estamos viendo aquí. Pero esa es la realidad de las cosas. No es algo que yo me haya inventado, no es algo que yo lo quiera ver así, sino simplemente es algo que el mismo gobierno ha registrado para que la gente vea lo que ha estado pasando, especialmente a partir de esas fechas. Ahora vemos el abuso de sustancias ilegales. Y vemos que antes de 1963 estaba en menos de un 5 o 6%, y a partir de esa fecha incrementó un 6000%. Nuevamente lo repito, un 6000% en los adolescentes. Así que vemos que esto no es un juego, y no simplemente no es cualquier cosa, sino realmente son cosas que afectan la vida en el día a día, especialmente a los jóvenes, que es a los que se les ha enseñado todas estas cosas. Ahora vemos delitos con violencia. En 1963 vemos era casi nulo, pero a partir de eso subió un 995%. Esta la tomamos de Statistical Abstracts of the United States and the Department of Commerce and Census Bureau. Así que vemos todas ellas, o sea, simplemente es increíble no ver la relación que tiene una con la otra. Ahora, esta otra diapositiva nos enseña la puntuación total de grados en exámenes de admisión. Y vemos que a partir de 1963 los grados se desplomaron completamente. Se fueron a la basura. Y vemos que para 1990 prácticamente está en el suelo si se compara con el tiempo cuando estaban antes de 1963. Ahora vemos tasa de suicidios en adolescentes. A partir de 1963 vemos nuevamente la tendencia a la alza, donde a la década de 1990 prácticamente la tasa de suicidios estaba por los cielos. Ahora vemos en esta otra diapositiva, dice, por los frutos se conoce al árbol. Y dice, no es un buen árbol el que da malos frutos, ni un árbol malo el que da buen fruto, pues todo árbol se conoce por su fruto, ya que no se cosecha higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Eso es Lucas 6, versículo 43 y 44. Así que el árbol de la evolución o de la teoría de la evolución es sin duda un mal árbol, o es realmente un árbol satánico, porque es exactamente lo que el diablo quería que sucediera. Ahora vemos estas otras diapositivas, simplemente ya casi estamos para terminar. Habla de tierra antigua en contra de tierra joven, y vemos que nos dice, los que abogan por la tierra antigua dicen que los primeros 3 días no son literales sin el sol, pero los de la tierra joven dice que en Éxodo 20 versículo 11 dice que pone los 7 días como si fueran lo mismo. Dice, muchas otras escrituras indican una creación de 7 días literales. Ahora vemos en los que abogan por la tierra antigua, no hay cierre de mañana y tarde en el 7º día, así que esto puede indicar billones de años, según ellos. Pero los de la tierra joven dicen, la palabra hebrea se refiere al día 7º. Es un periodo normal literal de 24 horas. Muchas escrituras se refieren al 7º día. El 7º día es simbólico del reposo de Dios, pero en Génesis 1 era un día literal. Ahí dice, la pregunta es, ¿acaso los judíos tenían que trabajar 6 días y debían reposar el resto de sus vidas? Obviamente que no. Ellos entendían que la semana de creación eran 6 días de trabajo y un 7º día de descanso literal de 24 horas. Eso es obvio para ellos,
y como lo vemos hoy en día, porque siguen guardando ese día. Ahora, la ciencia ha comprobado, los que hablan de la Tierra antigua, los que la abogan por ello, dicen que la ciencia ha comprobado que la Tierra tiene billones de años. Y los de la Tierra joven dicen, toda la evidencia que dice que la Tierra tiene billones de años está basada en ciencia inexacta y lógica errada. Como ya vimos, algunas de las cosas que hablamos no pasan la prueba científica. Ahora, los que abogan por la Tierra antigua, la muerte antes que el pecado solo indica la muerte humana. El pecado de Adán no afectó la creación. Y los de la Tierra joven dicen, por el pecado del hombre a las plantas le salieron espinas y cardos, como se ve en Génesis 3:18. Abraham sacrificó un carnero inocente. Muchas otras escrituras hablan del sufrimiento de la naturaleza por el pecado del hombre, como se ve en Romanos 8, versículo 18 al 22. Así que estos son argumentos en contra y la respuesta en contra de lo que los otros están diciendo. Ahora nos sigue diciendo, de los que abogan por la Tierra antigua, muchos hombres piadosos e inteligentes enseñan que la Tierra tiene billones de años. Y nos dice los que abogan por la Tierra joven, la palabra de Dios es el juez y no la opinión de la mayoría. La historia está repleta de ejemplos donde la mayoría ha estado equivocada. Ahora la otra, esto no debería ser un tema de división importante. Y la respuesta es, si no lo es, entonces ponte de mi lado y no habrá división. Aparte, Jesús dice que Jesús y su palabra dividen, como se ve en Lucas 21:51 y Juan 6:66. Así que vemos, ya casi para terminar, nos dice Segunda de Pedro, los que abogan por la Tierra antigua, dicen que Segunda de Pedro 3:8 y Salmos 90 versículo 4 indican que un día puede ser 1000 años. Y nos dicen los que abogan por la Tierra joven en respuesta a eso, ninguno de estos pasajes están hablando acerca de la creación. Ambos dicen 1000 y no billones. Las plantas creadas el tercer día no podrían sobrevivir billones de años sin el sol, que fue creado el cuarto día, o los insectos el quinto día. Ahora, los que abogan por la Tierra antigua, Dios estaba usando un lenguaje simple para explicar la creación a un pueblo humilde. Y nosotros les respondemos, esto asume que el hombre antiguo era tonto y que necesitamos que gurús modernos nos digan lo que significa la palabra de Dios. Y esto es como las sectas se inician de esta manera, pensando que hombres tienen que explicárnoslas y no que la misma palabra nos los enseña a través de su espíritu. Así que eso es realmente el debate de los que abogan por la Tierra antigua y de los que abogan por la Tierra joven, y cómo nosotros les respondemos a estas personas, porque realmente sabemos que tenemos la ciencia de nuestra parte. Ahora vamos a terminar con esta gráfica, con esta ilustración, porque aquí se va a resumir claramente lo que estamos hablando aquí. Vemos una princesa abajo y una princesa con su príncipe. Y dice, ven la conexión, si un sapo se transforma en un príncipe apuesto, rápido, a esto se le conoce como cuento de hadas. Ahora, pero si un sapo se convierte o se transforma en un apuesto príncipe lentamente, hablando de billones de años, a esto se le llama ciencia moderna, según los científicos de hoy en día. Pero en realidad es que ambos son cuentos de hadas. Esto no sucede en la vida real. Ambos son cuentos de hadas. Y estos cuentos, la diferencia es que uno es para los niños y la otra es para los adultos. Pero ambos son cuentos creados por el diablo para hacer que la gente no crea en el Dios que va a requerir cuentas de cada persona que vive y que ha vivido sobre la tierra. Así que aquí en esta gráfica, en esta diapositiva, se resume todo el argumento de lo que hemos venido hablando. Así que esto ha sido
la presentación del engaño de la evolución. Y esto, como dijimos, está ligado con la presentación que hicimos la vez pasada, ya que sabemos que el diablo tiene poco tiempo y él lo sabe, y por eso ha propagado este engaño a todo rincón de la tierra, para que no crean en que hay un Dios que está a punto de juzgar a este mundo, tal como lo vimos en la presentación anterior. Así que esto ha sido el engaño de la evolución, como lo venimos entendiendo en estas gráficas de 1843 y 1850, que es la base de la enseñanza que hemos dado e impartido desde el principio de nuestro ministerio. Así que esto lo podemos también ver en la gloriadelcuartoangel.com, donde pueden ver más material sobre esto que hemos hablado. Así que aquí damos por terminado nuestra presentación. Esperamos que haya sido de bendición para aquellos que han estado al tanto de nuestro mensaje, y esperamos que ahora que tienen la verdad en su mano, hagan algo con ello. Ya nuestro ministerio se ha encargado de poner el plato sobre la mesa, y ahora a ustedes les toca hacer el resto, que es llevarlo a los diferentes lugares donde ustedes se congregan y a las diferentes personas y familiares que ustedes conocen, para poder enseñarles acerca de estas cosas tal como son en verdad. Y en esa misma línea de pensamiento, también te queremos pedir que te suscribas a nuestro canal si es que todavía no lo has hecho, y que también le des like al video si es que ha sido de gran bendición para ti, ya que de esa manera YouTube lo va a poder recomendar a más personas y va a ayudar a que el mensaje pueda propagarse más rápidamente. Una última cosa, también asegúrense de darle clic a la campanita para que así sean notificados cada vez que subamos un nuevo video, lo cual lo estaremos haciendo en las próximas oportunidades. Así que sin más, les damos las gracias y les deseamos grandes bendiciones de parte del Señor.